Buenos días, comenzamos hoy la sexta sesión de nuestra parte en esta asignatura y pasamos hoy al Ecuador. Hoy pasamos el tema 6 y por lo tanto eh, cruzamos el Ecuador. Vamos a seguir con el tema 8 eh, porque tenemos que hemos hablado ya del epígrafe 6.1, la edad, ha sido muy largo, y ahora vamos a hablar hoy del epígrafe 6.2, la enfermedad, y el epígrafe 6.3, la prodigalidad. En cuanto a la enfermedad, que se menciona en el artículo, en el epígrafe 6.2, tenemos que decir que es un término utilizado en la normativa actual para referirse al incapacitado. Se dice que el incapacitado tiene una enfermedad, de un trastorno físico o psíquico que le impide gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, no hay ningún pudor en llamarle a esto enfermedad. Sin embargo, en la reforma que está prevista de la capacidad jurídica, se evita el término enfermedad. Como saben ustedes, se expande y podemos decir que triunfa el término discapacidad. De manera que ya no se ven las cosas como enfermedad, sino como discapacidad, una capacidad distinta, pero no ya una enfermedad, que podía hacer ser algo como, porque podía ir contra, al decir enfermo, pues podríamos decir que vamos contra la dignidad, contra el prestigio de la persona. Pero bueno, eso va a ser en la reforma, cuando se apruebe, que ya habrán terminado nuestras clases. Vamos a hablar, por lo tanto, lo de la situación actual. Y la situación actual es que una enfermedad puede provocar en la actualidad pues el pase a la situación de incapacitación tras el procedimiento judicial correspondiente. Pero no solamente puede producir ese efecto, el de la incapacitación, sino que también puede producir un efecto, podríamos decir, de tomar unas medidas extraordinarias en caso de que la enfermedad que se presenta sea muy aguda y no se pueda esperar razonablemente a que se inste un procedimiento de incapacitación. Entonces hay que acudir a unas medidas que están previstas no en el Código Civil, sino en la Ley de Enjuiciamiento Civil. A mi juicio, esta ubicación de las medidas que se toman ante este tipo de enfermedad súbita no es correcta. Yo creo que el hecho que desencadena la adopción de estas medidas, la enfermedad súbita, que exige un rápido internamiento en un centro de salud, debería estar previsto en el Código Civil. Distinto es el procedimiento para conseguir, para legalizar esa situación de internamiento. Eso sí, puede y debe estar en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no todo debe estar en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil es la forma para llevar a cabo y provocar o establecer situaciones que prevé la legislación base, es decir, el Código Civil. Y el Código Civil es el que debe regular las situaciones base. Y aquí la situación base es qué hacer ante un caso de un enfermo que tiene una enfermedad súbita, grave, y que exige tomar medidas rápidas. Eso debe estar regulado en el Código Civil, pero lo cierto es que no está. Está en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que por cierto no es el artículo que regula ese internamiento, que lo vamos a ver ahora, no está previsto reformarlo, no figura dentro de la reforma. No sé si en el trámite parlamentario se aprovechará para modificarlo, pero desde luego en el proyecto de ley no consta. Bien, hay que partir
del dato de que la Constitución consagra en el artículo 17 el derecho a la libertad, por lo cual toda excepción, toda limitación de ese derecho fundamental debe estar plenamente justificada y debe estar recogida por ley, incluso en algún supuesto amparándose en la propia Constitución, como ocurre con el estado de alarma, que nos priva de libertad, obviamente. Pues precisamente esa ley es el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico de una persona que no está en condiciones de decidirlo por sí, que requerirá la previa autorización judicial, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de tal medida de la que el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento dará cuenta inmediata al juez en el plazo máximo de 24 horas a los efectos de que proceda la preceptiva ratificación de dicha medida. Bien, el precepto es largo, pero vamos a ir explicándolo. No requiere mucha explicación, la verdad es que está bien redactado y se entiende perfectamente lo que dice. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Internamiento no voluntario, es decir, el internamiento que se va a producir en un centro de salud no es a instancias del trastornado, sino a instancias de otras personas, de los familiares, de los que están cerca de él, porque es un internamiento no voluntario. La razón del internamiento es un trastorno psíquico, no físico. El trastorno físico no provoca este internamiento, es el trastorno psíquico, porque porque radica en la mente de la persona. Ese trastorno psíquico hace que esa persona no esté en condiciones de decidir por sí misma el internamiento, y entonces lo que ocurre aquí es que habría que pedir, los familiares, los más cercanos, deberían pedir una autorización judicial, y el juez, una vez examinadas las circunstancias, el juez decidirá ese internamiento. Pero esto ocurrirá raras veces. Lo normal es que el trastorno psíquico llegue a crear situaciones de mucha tensión en la familia, en el hogar, y exija el inmediato internamiento. Entonces la ley no puede decir que como no hay autorización judicial no se puede producir el internamiento, porque el mal podría acentuarse. Y entonces lo que la ley prevé, con lógica, es que se haga el internamiento, pero que inmediatamente el responsable del centro le dé conocimiento del hecho al juez, para que el juez no emita un consentimiento al internamiento, porque el internamiento se ha producido ya, sino una ratificación de esa medida. La ratificación siempre es a posteriori. Pero lo cierto es que de una manera o de otra el juez interviene, el juez tiene conocimiento y el juez es el que decide en definitiva. Si ve el juez que no hay razón suficiente, pues no ratificará, y entonces esa persona tendrá que salir de ese internamiento. La persona que va a ser internada puede ser mayor de edad o menor de edad, puede estar sometido a patria potestad o a tutela. Es lógico pensar que el internamiento de un menor de edad deberá ser en centros adecuados a su salud, a su edad. No tiene sentido ingresarlo en un centro con personas adultas, eso sería muy perjudicial.
Se permite también que, porque así lo pone, así lo dice el artículo 24 de la Constitución, nadie podrá, todos tienen el derecho de audiencia, el derecho sin que se produzca indefensión, tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión, exige que cuando pueda hacerse, se oiga a la persona que está afectada por la medida que se quiere tomar. Claro, hemos visto que como presupuesto de la aplicación del precepto, la persona no está en condiciones de decidir su ingreso. Luego, pero bueno, al menos podrá intentarse, ya veremos si responde o no, intentarse que alegue lo que corresponda, que no se quede, que no sea una presencia muda la que tenga. Y para terminar esta parte, muy corta como ustedes ven, pues hay que hacer referencia a que el precepto, la ley de enjuiciamiento civil, cuando regula esto, no lo hizo en virtud de una ley orgánica, sino en virtud de una ley ordinaria. Este precepto, el artículo 763, fue impugnado en recurso de inconstitucionalidad por no haberse hecho a través de una ley orgánica que es la que era preceptiva. Las leyes orgánicas se hacen para, entre otras cosas, en aquellos asuntos, en aquellos preceptos que desarrollan derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y el derecho a la libertad es un derecho fundamental, y por lo tanto eso exigía que el artículo 763 hubiera sido aprobado por ley orgánica. Como no era así, la ley declaró inconstitucional este artículo, pero con posterioridad lo declaró inconstitucional en la sentencia 132/2010 de 2 de diciembre. Sin embargo, la ley orgánica de 8/2015 de 22 de julio sí le confirió carácter de ley orgánica al artículo 763, y desde entonces puede decirse que el precepto es plenamente legal. Con eso hemos hablado de la enfermedad. Repito que en la futura reforma es un término que se va a evitar, eso exigiría la modificación del programa de la asignatura. Y empezamos a hablar de la prodigalidad. La prodigalidad es una institución muy antigua. Hablamos del hijo pródigo. El hijo pródigo no es el que volvió a casa después de haberse ido. No era pródigo por eso. Era pródigo porque disipó sus bienes, dilapidó sus bienes, lo malgastó. Lo que el padre le dio se lo gastó en juergas y en vivir la vida a todo volumen. Y eso fue lo que hizo que se quedara sin dinero y volviera con sus padres. Pero es pródigo por la conducta que tuvo disipadora, no por volver con su padre. La prodigalidad es una conducta, según el diccionario de la lengua, consistente en la profusión, desperdicio o consumo de la propia hacienda que se manifiesta en el gasto excesivo. Bien, hay que decir en primer lugar que el ser derrochador en sí mismo por sí mismo no es algo reprochable jurídicamente. Se podrá reprochar socialmente. Hay algunos que halagan al derrochador, le llaman generoso. Pero el hecho de que una persona, en vez de conservar su fortuna para que sus queridos familiares y algunos menos queridos la disfruten cuando él muera, en vez de hacer eso, decide disfrutar de la vida y gastarse todo lo que tiene, eso en principio no está prohibido. Eso no está prohibido. Esa persona pues simplemente habrá vivido más alegremente la vida. Lo único que está prohibido es que esa persona derroche su patrimonio y no atienda una obligación que puede tener contraída, que es la de alimentar a sus parientes.
En este sentido me acuerdo perfectamente de la novela, que luego se hizo película, Las cenizas de Ángela, en la que el padre del protagonista salía del trabajo de la mina, creo recordar que era, y con el sueldo en el bolsillo, se paraba en la taberna de la que era parroquiano, y allí pues se gastaba todo el dinero invitando a todo el mundo y tal. Cuando llegaba a su casa ya no había dinero. Entonces, claro, ahí se tuvieron que tomar medidas, como se toma. Esto es un pródigo, porque si tú derrochas tu dinero y no atiendes tus obligaciones, sobre todo las obligaciones que tienes de mantener a ciertos parientes, a los parientes más cercanos, entonces ahora sí tu prodigalidad puede quedar afectada por el derecho. Y el derecho puede restringirte tu capacidad para que no sigas perjudicando a esas personas. Es verdad que la Constitución dice en su artículo 10.1 que aboga por como pilar esencial de la comunidad el libre desarrollo de la personalidad. Una persona que tenga propensión al derroche, pues en principio tiene derecho a hacerlo, como he dicho antes. Lo que pasa es que el mismo artículo 10.1 dice siempre que no perjudique, siempre que respete los derechos de los demás. Y en este caso concreto, el derecho de los demás es el derecho de los parientes que tienen derecho, valga la redundancia, a los alimentos. Que son parientes que están ahora mismo cobrando o recibiendo una pensión o una prestación alimenticia, pero también hay que incluir a las personas que, aún no teniendo a su favor una resolución judicial que les dé derecho a esa prestación, estén en una situación de necesidad que exige muy pronto la adopción de esas medidas. Es decir, que no solamente está perjudicado el que recibe alimentos, sino que también el que está en situación de reclamar alimentos. El que está en situación de reclamarlo porque está en la situación de necesidad que prevé el Código Civil para la reclamación de alimentos. El nuevo artículo 300 que se entrará en vigor cuando se reforme el ejercicio de la capacidad jurídica, este artículo 300 en su apartado primero, en su párrafo primero, nos define la prodigalidad, cosa que el código normalmente no define las instituciones, pero aquí lo hace para aclarar los términos de la situación que se regula. Nos dice: la prodigalidad es aquella situación en que se encuentra una persona cuya conducta se caracteriza por la habitualidad en la disipación de los bienes propios, malgastándolos de forma desordenada cuando se ponga en riesgo el derecho de alimentos de parientes. Como vemos, esta nueva definición recoge perfectamente el concepto de prodigalidad. Hay que decir que una de las virtudes de esta reforma que se está gestando ahora en el Congreso de los Diputados es que ha seguido la pauta que nosotros hemos indicado como la correcta en el caso del internamiento de la persona que tiene trastorno psíquico, que hemos criticado que esté todo en la ley de enjuiciamiento civil, que debería haber la base debería estar regulada en el Código Civil. Pues aquí se ha hecho bien. Aquí el nuevo tratamiento de la prodigalidad se hace estableciendo dos artículos en el Código Civil que son la base de la figura, y después todo lo que es trámite está en la ley de enjuiciamiento civil. Así es como debe ser. Bien, pues seguimos hablando de la prodigalidad. La prodigalidad en la actualidad se encuentra regulada en un artículo del Código Civil solamente, porque los demás artículos que la regulaban han ido declarándose sin efecto, se han dejado sin vigencia, y solamente ha quedado uno, que lo veremos enseguida, que es muy criticable,
y que ya no va a estar en la nueva redacción. Pero bueno, lo que decía era que eh, la mayor parte de la regulación de la prodigalidad está en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo artículo 757, apartado 5, se permite que se inste la declaración de prodigalidad por parte del juez, por parte del cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos, y los representantes legales de cualquiera de ellos. Bien, esta legitimación activa, la posibilidad de reclamar esta declaración, se amplía en la reforma, puesto que además del cónyuge también podrá reclamarlo el propio interesado. La persona puede saber perfectamente que tiene ese problema. Es como las personas que son ludópatas y que piden que se les impida la entrada a los casinos. El propio interesado y también aquella persona que se encuentra en una situación de hecho asimilable a la de cónyuge, es decir, las parejas convivientes. También se dice en la reforma que podrá instar la declaración el Ministerio Fiscal si no lo hacen los representantes legales de los parientes con derecho a alimentos. La declaración de prodigalidad que hace el juez debe ser la consecuencia de un juicio contradictorio donde también, lógicamente, se aplique el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso se produzca indefensión, y eso exige que el demandado, porque el presunto pródigo será demandado, pueda alegar lo que estime necesario. Si no lo hace, el artículo 758 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que si él no se defiende, será defendido por el Ministerio Fiscal o por un defensor judicial. Y ahora vamos a hablar de ese artículo del Código Civil que está vigente y que he dicho yo que era conflictivo y que va a dejar de estar vigente cuando se apruebe la reforma. El artículo es el artículo 297 del Código Civil, que dice lo siguiente: los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda no podrán ser atacados por esta causa. Este artículo está muy mal redactado, es enigmático y no se sabe bien qué quiere decir. Porque estamos en la base de que ya se ha declarado la prodigalidad, los actos del declarado pródigo. Lo que pasa es que se refiere a actos que el pródigo hizo antes de la demanda. Y dice, no podrán ser atacados por esta causa. ¿Qué significa esto? Que esos actos no pueden fundamentarse en la demanda para, con base en ellos, poder pedir la declaración de prodigalidad. Eso sería absurdo. Sería absurdo que tuviéramos que descartar los actos anteriores a la demanda a la hora de poner sobre la mesa del juzgado unos hechos. Pues claro que tendremos que aportar sobre los hechos anteriores a la demanda, los actos anteriores a la demanda, claro que lo tendremos que argumentar y ponerlos en la mesa, y con base en esos hechos podremos pedir la declaración de prodigalidad. Pues claro que sí, pero el artículo parece nos hace dudar de que esta evidencia sea así en la práctica, puesto que dice que los actos anteriores los actos del declarado pródigo no podrán ser atacados por esta causa. Yo creo que se refiere a que una vez presentada la demanda, y yo más que eso, yo diría, más que una vez que el presunto pródigo conoce que hay una demanda de prodigalidad, y ese es el momento importante, a partir de ahí, todo lo que haga podrá ser atacado, podrá ser impugnado
Es decir, aquí no estamos hablando ya de una declaración de prodigalidad, sino de impugnación de unos actos por una causa, por causa de que esa persona no, no se ha contenido ni siquiera durante el proceso judicial, ha seguido dilapidando. Y entonces, como estaba advertida de que había una demanda de prodigalidad, podríamos decir que ha actuado mal, ha actuado queriendo aprovecharse de los últimos momentos. Y eso es lo que el artículo trata de corregir, permitiendo que esos actos posteriores a la demanda sean impugnados, es decir, sea cuestionada su validez ante los tribunales. Eso es lo que el artículo quiere decir. De todas maneras, como esto era confuso y era conflictivo, lo que ha ocurrido es que la reforma no tiene en cuenta esta norma y prescinde de ella. Ahora mismo se le dedican 2 artículos a la prodigalidad, pero ninguno de ellos se refiere a estos actos posteriores a la demanda. Volvemos a la situación actual. La sentencia que declara la prodigalidad con la legislación actual, la sentencia declara la prodigalidad y normalmente nombra un curador, pues esta sentencia va a determinar qué actos necesitan la asistencia del curador, actos patrimoniales necesitan la asistencia del curador. Habrá cosas, por ejemplo, que digo yo, pues tomarse un café no requerirá la asistencia del curador, sino actos importantes. Esto es lo que dice el artículo 760.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Añade el artículo 760, apartado 2, cuando en la demanda se hubiera solicitado el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir al pródigo, la sentencia que declare la prodigalidad efectuará el nombramiento del curador. Bien, esto va a ser modificado en el sentido de que, como el curador es una figura que ahora va a estar ceñida a la figura de las medidas de apoyo al discapacitado, pues aquí ya no habría que confundir y no habría que nombrar aquí curador. Pero el proyecto no le da nombre a esta persona que va a asistir al pródigo. Bueno, pues lo nombraremos o lo llamaremos asistente del pródigo. En definitiva, se ve que la declaración de prodigalidad se asemeja a la emancipación, en el sentido de que no afecta para nada a la esfera personal del interesado, del pródigo, que podemos decir que el pródigo... Eso significa que el pródigo podrá tener una esfera personal exactamente igual que la del emancipado, es decir, completa. Podrá contraer matrimonio, podrá reconocer hijos, etc. Sin embargo, en la esfera patrimonial tendrá limitaciones y tendrá que contar con la asistencia en la legislación actual de un curador, en la reforma de un asistente, que haga lo mismo que hace el que asiste al emancipado. El emancipado y el pródigo son los que tendrán la iniciativa, pero los actos no serán válidos si no cuentan con la asistencia, con la conformidad, con el visto bueno de las personas que tienen que asistir a ese emancipado, a este pródigo. No se refiere para nada a la ley de enjuiciamiento civil al trámite que hay que hacer en caso de que desaparezca esta tendencia, esta conducta del declarado pródigo y su necesidad de, claro, si desaparece su conducta, si deja de observar esa conducta, pues entonces lo lógico será levantar la declaración de prodigalidad. No se refiere en la ley de enjuiciamiento civil, quizás esta no sería el lugar oportuno para hacerlo, y eso explica que el
el futuro artículo 300, si se aprueba la reforma, en su apartado 3 dice que la autoridad judicial decretará la extinción de la asistencia cuando la conducta del pródigo la haga innecesaria. De manera que aquí se ve claramente que la medida, la declaración de prodigalidad no es eterna, no es permanente, puede ser levantada cuando hayan cambiado las circunstancias que la motivaron. Con eso terminamos la prodigalidad y vamos a hacer una referencia a algo que no viene en el programa, pero que es el momento de decirlo. Me refiero a la declaración de concurso. Podríamos decir que es un tema más de derecho mercantil, la verdad, pero lo cierto es que el concurso de acreedores es la situación que se declara judicialmente y cuando un deudor, sea o no comerciante, no paga la generalidad de sus deudas y por lo tanto hay una pluralidad de acreedores, por eso se llama concurso de acreedores. Los acreedores concurren, no es el incumplimiento de una sola deuda, sino de una pluralidad de deudas ante una pluralidad de deudores y a consecuencia de esa concurrencia, como no puede pagar generalizadamente las deudas, pues se establece un procedimiento judicial para ordenar cómo se van a pagar esas deudas. La fórmula que se va a utilizar para que los acreedores cobren en todo o en parte. La decisión del juez del concurso será la de liquidar el patrimonio, en primer lugar, si no opta, que es la más dura. Este señor no puede pagar, vamos a vender todo lo que tiene y vamos a repartirlo entre los acreedores. Esa es la liquidación. La segunda puede ser la mora, el retraso. Usted, este señor no tiene bienes para pagar ahora, pero tiene bienes para pagar después. Retrasemos el momento del pago. Y otra puede ser la quita o rebaja, que para facilitar que cobren todos los acreedores, aunque no sea el total, pues se pone un límite, se va a cobrar el 50%, el 60%, el 80%, y entonces por lo menos los acreedores cobrarán una parte. Estas medidas deben ser en principio aceptadas por los acreedores. En caso de que se llegue a un punto muerto en el que no hay acuerdo para ninguna de las soluciones, pues será el juez el que decida qué medida tomar. Pues bien, durante la tramitación del procedimiento concursal, el deudor múltiple, llamémosle así, pues tiene restringida su capacidad patrimonial. Pero va a ser diferente según que él haya sido el que haya solicitado el concurso, se llama entonces concurso voluntario, en cuyo caso los interventores, los administradores, solamente asistirán al concursado en los actos patrimoniales que quiera realizar, o puede haber ocurrido que él no haya solicitado el concurso, sino que lo hayan solicitado los propios acreedores, en cuyo caso se llama concurso necesario. En este caso, los acreedores nombrarán unos representantes porque representarán al concursado, actuarán en su lugar. De manera, ¿por qué? Es una medida más dura, el concursado no ha solicitado el concurso, lo solicitan los acreedores ante el incumplimiento de obligaciones y el juez restringe mucho más la capacidad del concursado, puesto que le impide actuar. Actúan los representantes, los interventores del concurso. Bien, pues con eso hemos terminado esta parte y ahora a continuación empezaremos a hablar ya de la segunda parte de la sesión.